Muy bien. Pues, Diego, me gustaría empezar, bueno, nada, que nos explique lo que me comentaba por teléfono, cómo ingresa usted en la congregación de los testigos de Jehová, en qué momento. Recuerdo que me hablaba de que estaba pasando por una situación personal también delicada, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue muy joven. Yo fui muy joven cuando me hice testigo de Jehová. De hecho, me bauticé a los 18 años justos, pero la conocía antes, naturalmente. Yo a los 14 años quedé huérfano y, bueno, a poco tiempo llegaron a mi puerta un señor, una buena persona, me estuvo hablando de la Biblia, de sus maravillosas promesas, etcétera, porque los testigos de Jehová en aquel tiempo empezaban a crecer. Hacia el año 72, 73 era cuando estaban, justamente el gobierno los había hecho o sea, les permitía predicar y ser una religión, porque antes estaban perseguidos aquí en España. Y bueno, pues me predicaron de casa en casa, que es lo que llaman ellos predicación de casa en casa, y me encantó el mensaje, la literatura. Yo era persona creyente y pues naturalmente me parece que en aquella situación yo estaba un poco pues con necesidad de eso, ¿no? Ya que me había quedado huérfano hacía poco. Y bueno, pues ahí empezó mi andadura con los testigos de Jehová a los 16 años, me bauticé a los 18 y de ahí pues ya prácticamente toda una vida perteneciendo a esta secta religión, digamos. ¿Y cómo han sido desde entonces? Usted me decía, y quiero que me lo repita ahora, por favor, ¿cuántos años hasta que usted se sale ha estado dentro de la congregación? 34 años prácticamente de manera exacta, perteneciendo a la organización Testigos de Jehová. ¿Y en qué momento decide salirse y por qué? ¿Qué fue lo que le motivó para salir de la organización? Bueno, mi creencia absoluta y sincera en la Biblia como palabra de Dios. Entonces yo no entré a la religión o organización Testigos de Jehová porque ellos fuesen una organización, una religión, sino por mi fe, que creció con el conocimiento de la Biblia. Y cuando uno va aumentando en conocimiento, sí, su pertenencia es absolutamente sincera, llega el momento en que tiene que haber por fuerza una crisis de conciencia entre lo que uno lee en la Biblia y lo que enseñan y la manera como viven su cristianismo dentro de la organización Testigos de Jehová. Es absolutamente diferente. Entonces se va abriendo una cima, una diferencia completa, porque hay un momento en que no se sostiene lo que la Biblia enseña y lo que enseñan ellos. Si me pudiera dar algunos ejemplos, ¿qué cosas veía que no coincidían con lo que usted creía o interpretaba de la Biblia? ¿Había comportamientos hacia los integrantes, hacia usted, que no tenía nada que ver con lo que ellos predicaban? Bueno, sí, sí. Primero, una cosa es lo que predican y otra cosa es cómo lo viven. Yo recuerdo que nosotros teníamos cada año 3 asambleas que se llamaban de circuito, cuando era una asamblea cada 6 meses de circuito, que era un fin de semana, y luego había las de distrito, que eran jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días continuados de asamblea. Entonces, lo que allí se predicaba era maravilloso. A mí me sonaba, en aquel momento yo no conocía perfectamente sus defectos teológicos, sus doctrinas equivocadas, aunque algunas yo ya no las veía, no estaba muy de acuerdo con ellas, pero claro, yo era el nuevo, era el débil, era el joven y tenía que aceptar, aunque no estuviese de acuerdo, porque había otras cosas que me hacían creer que estaba en la religión verdadera. Entonces, entre lo que se predicaba o lo que se enseñaba y luego lo que yo vivía en la congregación, pues era absolutamente diferente. O sea, yo pienso que le dan tanta importancia a la predicación, a la predicación, a la predicación. En realidad son una editorial que ahora lo hacen de otra manera, pero que se dedica a vender libros, a editar, escribir y vender libros y revistas, que ahí es donde está su principal ganancia. Se dedican tanto y llevan tanto a los testigos de Jehová a que hagan eso, que se pierde un poco el cristianismo, la esencia del cristianismo, que es el comportamiento,
que son lo que la Biblia en Gálatas llama los frutos del Espíritu Santo, que debe tener una persona cristiana, que son amor, gozo, gran paciencia, cualidades cristianas. Entonces, como se le da tanta importancia y tiene lo que más prepondera ahí dentro es el estar muy dedicado a predicar, a vender, que en realidad es vender revistas, vender libros, hacer nuevos adeptos, que entonces a las cualidades espirituales no es que no se mencionen, pero no se viven. Entonces, la vivencia de la mayoría de las personas, que también conocí personas excepcionales con una espiritualidad tremenda, pero la mayoría de las personas yo diría que no entienden ni viven el cristianismo. De hecho, después de que yo abandoné los Testigos de Jehová, imprimí, por así decirlo, una frase que nunca había oído, pero que es típica en mí, que es: cualquier parecido entre un testigo de Jehová y un cristiano son pura coincidencia. A esa conclusión llegué. O sea, eso es lo que yo vi. Veo que insiste mucho en el tema de la comercialización de revistas, o sea, muy como negocio y poco espiritual la predicación en el interior, pero hemos escuchado de muchos más ex testigos hablar de seguirles el comportamiento que tenían público, personal, de hacer hasta juicios al interior, los comités judiciales, juicios muy sumarios. Usted, cuando decide marcharse, ¿qué le dice usted a la congregación? ¿Por qué se va? No, a ver, yo sencillamente me aparto y continúo con mi labor cristiana, pero de otra manera. O sea, yo escribo sobre mi experiencia con los Testigos de Jehová, busco seguir en contacto, seguía y sigo con personas, teniendo mis reuniones de tipo cristiano para estudiar la Biblia, y sencillamente me aparto y no digo nada. Yo ni dimití, sencillamente dejé de asistir. Para ellos fue un descanso, naturalmente también, porque ya en mi parte final, pues yo, a ver, era una persona ya con cierta edad, había llegado prácticamente la mayoría del ministerio que hice con los Testigos de Jehová fue como misionero, precursor regular, no alguien dedicado, me fui a un lugar de necesidad. O sea, toda mi vida estuvo muy, muy entregada tanto a la actividad de los Testigos de Jehová, evangelizadora, como a la actividad dentro de la congregación enseñando. Fui superintendente de la escuela teocrática, superintendente del Ministerio del Campo, fui presidente de una congregación. O sea, estuve muy entregado a mi actividad pastoral o evangélica siempre. Entonces, claro, una persona con esos conocimientos, que además dediqué muchísimas horas a estudiar la Biblia, teología, etcétera, pues una persona que alcanza ciertos conocimientos, cuando empieza a decir que no van bien, naturalmente esa persona tiene un peso y tiene un conocimiento y no cualquiera no le puede convencer, y lo que dice tiene peso. Porque yo desde entonces con otro compañero formamos la Asociación Liberados, y mi experiencia durante estos años es que cuando yo me he sentado en una mesa con un testigo de Jehová, la persona que se ha levantado de esa mesa no era la misma. Porque lo que yo tengo que decir con respecto a esta religión, secta, llamémosle como quieras, no deja indiferente a nadie que me escuche, porque las pruebas son abismales de que no son lo que dicen ser. Entonces, esto fue creciendo paulatinamente a través de mi vida, a través de mi ministerio, fue un ir separándome poco a poco. Y claro, naturalmente, cuando uno se va distanciando, sí que hay un día, hay un momento en que hay una ruptura. Esa ruptura, pues fue hacia el año 2000, 2000 poco, pero la ruptura oficial, cuando yo dejé de ser testigo de Jehová, porque mi actividad no era, naturalmente, porque yo ya estaba fuera de la congregación, pero ellos no consienten la disidencia de ninguna manera, porque ellos no consienten la disidencia. O sea, si un texto bíblico hoy ellos lo entienden así, tienes que entenderlo y predicarlo así. Y si mañana lo entienden al revés, tú tienes que hacer lo mismo. Si no, eres lo que ellos te llaman apóstata. Entonces, naturalmente, como yo empecé a predicar y a enseñar y a escribir lo que yo entendía en la Biblia, que es lo que sigo haciendo hoy, pues naturalmente entonces ellos hicieron lo que, para proteger a la congregación, para que no hablen conmigo, porque era un peligro para ellos, entonces ellos hicieron lo que llaman desasociar. Ellos me desasociaron, yo no fui sin mi presencia ni nada, solamente alguien me llamó: oye,
te hemos desasociado. Pues muy bien, muchas gracias, porque me alegro mucho y tal y cual. Lo hacen para que ya a partir de ese momento ningún testigo de Jehová que me vea por la calle me diga ni un triste hola ni un adiós, para que no me hablen. En realidad es una manera de autoprotección que todas las sectas coercitivas practican. O sea, una de las más claras señales de que uno está en una secta coercitiva, en la que hay una manipulación mental de personalidad, de información, tiene que ver con el hecho de prohibir que te reúnas con sus miembros. De esto, un experto mundial como es Steven Hassan tiene un libro muy interesante en que explica las técnicas de control mental, y entre ellas está naturalmente el impedir, prohibir bajo amenazas que nadie hable, que ningún miembro de una religión, una secta determinada, hable con un ex miembro. Fíjate qué tontería. Qué mejor, si esta persona se ha salido porque está descontenta, vamos a escucharlo. Eso no significa que lo vayamos a seguir. Pero a ver, si yo me vendo un coche porque funciona mal, pues soy alguien que tiene experiencia en decir, no, este coche funciona mal por esto y esto, y te puedo evitar a ti que te compres ese coche. Pero claro, naturalmente el vendedor de coches está muy interesado en que yo no diga porque ese coche funciona muy mal, valga la comparación. Pues eso es lo que pasa en los testigos de Jehová. Y entonces usted cuando le dicen que lo disasocian y empieza a notar el aislamiento de su entorno, ya sea familiar o de otros compañeros de la congregación. Sí, no, el aislamiento es inmediato. En el momento en que la congregación anuncian fulano de tal ya no es testigo de Jehová, a partir de ese momento todos, aunque fuesen familiares, que no es el caso, yo no tenía, todos dejan de saludarte, te ven por la calle, giran la cara. De hecho, yo recuerdo al poco tiempo de esta desasociación, yo paré a una hermana, a una testigo de Jehová, ofreciéndole un folleto que yo he escrito que muestra que las transfusiones de sangre no están prohibidas en la Biblia, porque esta mujer tiene 2 criaturas pequeñas. Y dije, vale, pues se lo voy a ofrecer, al menos yo lo voy a intentar. Fue curioso porque ella ni paró, ni me miró, y el hijo pequeño que iba con ella le tiraba y decía, mamá, te está hablando ese señor. Pero fue curioso, ¿no? Porque es que ella ni se paró. O sea, eso es lo que suele ocurrir dentro de los testigos de Jehová en el momento en que tú, bueno, en que ellos te ponen el cartel de que eres apóstata o de que ya no eres testigo de Jehová. Ellos le llaman, fulanito ha dejado de ser testigo. Antes en el pasado decían otras cosas, pero por problemas legales ahora lo resumen así. Fulanito ha dejado de ser testigo de Jehová, y a esa persona ya no le habla nadie. En teoría, en realidad, no deberían hablarle ni hermanos ni padres. De eso hay bastante literatura que prueba cómo la organización anima a, si son familiares, justo el trato absolutamente necesario porque haya asuntos familiares que resolver. Y si no son familiares, ni un hola ni un adiós. Terrible, terrible. Entonces, ¿y represalias alguna más, decir, más allá de el no tener contacto ni físico, ni de conversación, ni nada, algún otro tipo de represalias usted ha sentido desde que lo dejó? No, hay consecuencias. Dependiendo de lo integrado que tú estés en la organización, hay consecuencias que se pueden llamar represalias. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un negocio en el que tienes muchísimos clientes que son testigos de Jehová. Y pues, digamos que son el 40, el 50%, el 60% de clientes. Bueno, pues que sepas que cuando dejes de testigo de Jehová, esos clientes te van a dejar, van a desaparecer. O sea, tu negocio se va abajo. O sea, son consecuencias. En mi caso yo no tenía eso, ¿no? En mi caso yo no dependía ni económicamente ni nada. Algún cliente tenía, porque me dedicaba al comercio, algún cliente tenía, pero bueno, no era ese grado de dependencia. Pero sí que hay consecuencias muy graves en el caso de otras personas. O sea, yo conozco gente que tras dejar de ser testigo de Jehová o sufrir una situación de estas, pues han llegado incluso a suicidarse, sí. Hay consecuencias muy graves de dejar de ser testigo de Jehová. Yo desde el año 2008 aproximadamente soy presidente de la Asociación Liberados, y como puedes comprender me han llamado cientos de personas. Recuerdo una llamada de una persona testigo de Jehová a altas horas de la noche que tras pasar horas hablando con él,
me dijo que le había salvado la vida porque se pensaba suicidar esa misma noche, pero que comprendiese que como testigo de Jehová no podía volver a hablar conmigo. Fue curioso, ¿no? O sea, fue una anécdota curiosa. Acude en ayuda a usted, pero al mismo tiempo él es como contradictorio para el ex testigo, ¿no? Hay secuelas emocionales, habla de las consecuencias de este tipo, ¿no? Pero, ¿y las emocionales? ¿Usted sintió esas secuelas o las ha tenido hasta el día de hoy emocionalmente? El haber dado ese paso, pero al haber sentido esas consecuencias en su piel, ¿cómo le ha afectado? Sí que las hay. Sí que las hay porque piensa una cosa, cuando tú te haces testigo de Jehová te enseñan que esa es tu familia. Te integras absolutamente en la congregación, por tanto construyes tu vida, tu historia en torno a unas amistades, unos conocidos, en fin, esos son tu familia y al resto le das la espalda, a veces hasta la propia familia. Yo no le di la espalda por completo, pero sí que hubo un distanciamiento notorio con mis hermanos y con otros familiares. Entonces, cuando de la noche a la mañana, que ese es el instrumento que ellos utilizan para manipularte, para forzarte, para presionarte, para que tú pases por el aro y vuelvas a ellos, a lo que ellos llaman disciplina de Jehová, entonces las consecuencias emocionales son tremendas. Yo tengo amigos de toda la vida que ahora los veo de lejos y que me giran la cara. Lo he llevado más o menos, ¿no? Pero naturalmente que hay consecuencias. Cualquier testigo de Jehová, y yo fui testigo de Jehová prácticamente se puede decir toda mi vida útil, porque imagínate cuando uno se hace testigo de Jehová a los 16 años y está hasta que tiene casi 60, o sea, naturalmente, pierdes toda tu historia de relaciones, de amistades, de todo. Todo contacto con toda persona a la que tú amabas, con la que tenías relación, cuando tú sales con la secta, o sea, va con la secta. En el momento que tú abandonas la secta, todos estos han muerto. Tú has muerto para ellos. Y usted ha tenido también que a su vez pedir ayuda psicológica para intentar readaptarse a esa nueva situación que le tocó vivir. No, yo no. Yo sé que hay mucha gente, ya te digo que algunos han llegado al grado de suicidio, mucha gente ha tenido que pedir ayuda psicológica y padecer estas consecuencias. En mi caso no. ¿Por qué? Porque ¿por qué dejé los testigos de Jehová? Bueno, yo dejé los testigos de Jehová porque hubo un momento en que tenía que decidir entre ser fiel a mi fe, a mi creencia, a mi religión, a la manera como yo entiendo el cristianismo o continuar en esa organización. Por tanto, como fue una decisión propia mía, que escogí lo que más me llenaba, que era el cristianismo, entonces al estar lleno de esa fe, inundado de ese cristianismo, las consecuencias psicológicas en mi caso no han existido. Se habla de estos comités judiciales. Usted entiendo que no tuvo ningún tipo de juicio al interior de la organización. No le hicieron ningún juicio ni comité, ¿verdad? En ese sentido. A ver, yo sé lo que son los comités judiciales porque son cosas que practican dentro de los testigos de Jehová y son generalmente de 3 ancianos como mínimo los que se reúnen para juzgar el pecado de un individuo. De hecho, yo he estado, gracias a Dios no en muchos, pero he estado en algunos comités judiciales, pero como juez. Está en algunos comités judiciales como juez. Naturalmente, me imagino que cuando a mí me desasociaron existió ese comité judicial, pero fue un comité judicial al que ni me invitaron, o sea, ya sabían que no iba a ir. Además, no querían vérselas conmigo, seguro, porque los 3 que me tenían que juzgar ya estuvieron unos meses antes en mi casa. Y bueno, la diferencia era abismal. Ellos no podían, eran personas pues de aquí sin conocimiento, sin teología, solamente pues mira, nombrados, pero para ellos no era agradable sentarse conmigo en una mesa e intentar tener la razón porque, bueno, en fin, O había sea, una diferencia. lo intentaron convencer, Diego, entonces entiendo, fueron a su casa para intentar convencer que cambiara su forma de pensar o de decir cómo entendía usted la Biblia. No, en mi caso no. No intentaron eso. Ellos sabían que. No. Ellos vinieron a mi casa para buscar argumentos para poder expulsarme. O sea, ellos lo que vinieron fue a buscar pruebas, que es lo que suelen hacer, para poder luego, porque tienen que escribir un informe a Betel, a la central, en el que tienen que decir por qué razón fulano de tal ha dejado de ser testigo de Jehová. Yo esto lo sabía muy bien.
y se lo puse difícil porque no les di absolutamente ni una prueba. De modo que tuvieron que inventárselas seguramente, porque yo no hablé en absoluto nada de la sociedad, porque yo ya era zorro viejo, ¿verdad? O sea, yo no hablé mal de ellos, de su ministerio, de lo que hacían como ancianos, de ellos, de que eran 3 ancianos nefastos, de todas las cosas que hacían mal, que no se ajustaban ni siquiera ellos, eran los que merecían ser juzgados por ser malos ancianos. De eso estuvimos hablando. Pero bueno, algo se tuvieron que inventar para desasociarme y no lo sé, no sé lo que sería porque ni me importó. Ya era un momento, o sea, ya era un momento en mi vida en que yo ya no deseaba estar en esa secta maligna, porque es una secta que ha traicionado a Jesucristo, es una religión absolutamente falsa, como todas las demás, y por tanto no deseaba estar, así que no me interesé. Yo conozco gente que ha sido expulsada, incluso ancianos. Conozco a uno que estuvo 50 años como anciano y ahora anda despotricando los testigos de Jehová, pero en realidad hasta recurrió su expulsión. No, válgame Dios, a mí que me expulsen, si es que yo no quiero estar ahí ya. Y una pregunta, Diego, usted que participó en esos juicios, en esos comités, desde la otra parte, qué se hace en esos juicios? Es decir, a la persona se le interroga, es como un juicio paralelo, se le interroga y entre los 3 que están allí, ¿cómo funciona eso? A ver, en realidad lo que se intenta cuando el anciano tiene las debidas cualidades, si es cristiano, generalmente lo que se intenta es ayudar a la persona a que viva el cristianismo naturalmente desde el punto de vista de los testigos de Jehová. Por ejemplo, se hacen comités, por ponerte un caso, se hacen comités que no tienen absolutamente ningún sustento bíblico. En aquel tiempo yo no lo sabía. Por ejemplo, se puede juzgar y condenar a alguien por fumar. Es verdad que el fumar es malo. Mira, pongo este ejemplo, valga la redundancia, o sea, vale, porque el fumar es malo, pero no hay ningún argumento, aunque ellos manipulan textos, que digan que una persona puede ser expulsada por fumar. Otra de las razones por las que te pueden expulsar es si tienes relaciones sexuales con tu novia. En la Biblia, vamos, es que en la ley misma de Moisés, en ningún sitio en absoluto había ninguna condena por tener relaciones sexuales con tu novia. Porque tener relaciones sexuales con la mujer de otro sí es adulterio, pero tener relaciones sexuales con tu novia solo es anticipar el matrimonio. O sea, la Biblia lo único que enseña es que uno debe ser responsable. Si uno se acuesta con su novia, se debe casar con su novia, pero no expulsarlo. Bueno, ellos se expulsan, por ejemplo, por acostarse con la novia. Y en realidad esos son equivocados, pero lo que intenta el comité judicial, luego lo entendí un poco mejor, lo que intenta es reajustar a esa persona para que no haga esas cosas, pero válgame Dios, o sea, el tema del tabaco, las relaciones sexuales con la novia, pues la verdad no hay mucho que ajustar, porque si uno tiene una novia, pues acaba... Y cuando termina ese juicio, dirimen entre los que están Tres, allí, 3 personas, y se decide, y se le comunica. sí. Se le comunica si se le expulsa o si se le impone alguna restricción, se le quita algún privilegio, en fin, puede haber juicios diferentes, lo mismo que puede haber pues solamente una especie de regañina, consejo, lo que sea, ¿no? O sea, esas 3 personas deciden. Entonces a la persona se le comunica y ella tiene derecho, en el caso de ser expulsada, tiene derecho a apelar para que haya otro comité con otras 3 personas diferentes. Tiene ese derecho y se le debe notificar que tiene ese derecho, pero finalmente sí se le puede expulsar y con todo lo que eso conlleva, que ya lo hemos mencionado. Diego, porque es súper interesante todo lo que me está contando, la verdad. Y una de las cosas que me dijo a mí un portavoz de los testigos aquí es, de hecho, me reprodujo varios episodios, según él, en el que el tema de abstenerse de recibir sangre está recogido en pasajes bíblicos. Y eso me está diciendo que no es así, ¿verdad? Él me lo reprodujo, según él, esos episodios bíblicos. ¿No dice la Biblia nada de que no se pueda recibir sangre de otra persona? A ver, yo hace algún tiempo en Galicia, una hermana, testigo de Jehová, que llevaba 20 años como testigo de Jehová, en una sola mañana la convencí de que se pusiese sangre. Si la Biblia enseñase eso, primero, si la Biblia lo enseñase, yo
no diría otra cosa porque yo quiero seguir siendo cristiano. Ahora bien, ellos hacen una deformación, una manipulación de la Biblia, de textos bíblicos, ocultando otros o no explicándolo así. La Biblia sí dice abstente de la sangre. De hecho, yo me abstengo, yo no como sangre. Porque sencillamente la Biblia lo que dice es un mandato que es muy bonito, que tiene que ver con lo sagrada que es la vida. La Biblia lo único que dice es que si tú matas a un animal para comértelo, tienes que desangrarlo. Solo eso. Solo eso. Pero fíjate que hasta en la misma Biblia hay pasajes en los que en determinadas circunstancias sí se puede comer un animal que no ha sido desangrado. Pero esos textos ellos no ni los reproducen. Y claro, este miembro de los testigos de Jehová que dice que te leyó ciertos textos bíblicos y tal, ya hace años, cuando hubo el último episodio de una chica aquí en Huesca que estaba al borde de morir, yo les dije a través de La Sexta, me parece que era, o de la 5, de la tercera, no sé qué cadena, invité a los testigos de Jehová, a sus dirigentes, claro, yo ya sabía que no, a que se sentasen conmigo, para que dejasen de hacer daño a la gente, que les probaría, les demostraría que la Biblia no enseña eso. ¿No? La Biblia lo único que enseña es que tienes que desangrar un animal antes de comértelo. En eso estoy de acuerdo. Es lo que la Biblia enseña y yo lo respeto. Yo no como sangre. Ahora bien, tiene que ver con el hecho de cuando se mata a un animal, debes derramar la sangre, pero en una transfusión de sangre no hay muerte alguna. No hay muerte alguna. Entonces, Diego, ¿qué es lo que pretenden con ese pensamiento único, esa idea? ¿Qué pretenden? ¿Qué ocultan? ¿Qué persiguen con esa idea? A mi juicio, se metieron en camisa de 11 varas, se metieron donde no debían, como se metieron con el tema de las vacunas, se metieron incluso con el tema de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, luego se salieron de eso, pero el tema de la transfusión, también con los trasplantes de órganos durante años eran canibalismo, estuvieron prohibidos, se han metido en jardines que la Biblia no está escrita para eso, y se han metido en jardines en los que luego se han salido. Pero el tema de la transfusión de sangre les está resultando, ya lo están intentando hacer de una manera muy sutil. De una manera, la política de los testigos de Jehová en este momento es, ponte sangre y no se lo digas a nadie. Hay que leer entre líneas, hay que leer entre líneas. Eso es lo que están haciendo. Pero ahora decir que entendieron mal, como entendieron en el pasado. Yo, por ejemplo, estuve en la cárcel por una doctrina de los testigos de Jehová que a los años la cambiaron. Y ahora resulta que fue Jehová el que me envió a mí a la cárcel. No, fue su falsa doctrina, porque fueron y enseñaron lo que no debían. Entonces, ahora ha ¿Y muerto. qué fue? Perdona Sí, no, el servicio militar sustitutorio. Yo estuve en la cárcel por eso, ¿vale? Entonces yo no lo acepté, me habrían expulsado si lo acepto, y luego a los pocos años cambiaron de opinión, dijeron porque les convenía y tal y cual, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánta gente ha muerto por no ponerse sangre? ¿Qué significa que la sociedad saliese ahora y dijese, no lo entendimos bien? Ellos jamás han pedido perdón, pero no, es que ahora lo entendemos de otra manera. Nueva luz de parte de Dios, como dicen ellos, usando un proverbio. Esto implica que han muerto muchos por causa de una doctrina que ellos no entendían bien. Por eso están intentando abandonarla sutilmente, poco a poco, dejando que vaya pasando el tiempo. Y a mí me consta, sé de buena tinta, que hay muchos dirigentes de Testigos de Jehová de arriba que si hace falta sangre se la ponen. Claro. Pero lo hacen, a lo mejor se van a otro sitio donde los conozcan. Pero claro, naturalmente, cualquiera que estudie la Biblia, los pobrecitos, mis hermanitos de a pie, de los que me da mucha pena, los que yo intento, ellos no dan más, no saben más de la Biblia, pero los dirigentes sí estudian la Biblia y sí saben. Y ellos saben que la Biblia no enseña la prohibición de las transfusiones de sangre. Eso lo mantengo aquí, lo mantendría delante de un tribunal, delante de jueces, y podría probar con la Biblia que ellos están mintiendo con esa doctrina que está matando personas. Esa es una de las razones principales, si no la principal, por la que se creó Liberado, para combatir ese desamor, ese falso cristianismo y anticristianismo de que personas mueran por una doctrina imputándosela a Dios, cuando Dios es amor y ellos están matando a las personas con sus doctrinas, imputándoles, enseñándoles esas doctrinas malvadas, falsas, como enseñaron en Malawi, donde hermanas mías fueron violadas, hermanos muertos
por una doctrina que se inventaron de que no se podían comprar un determinado carné, que es algo parecido a un carné de identidad, pero en Malawi no lo permitieron, y ahí hubo persecuciones, muertes y violaciones en los años 60, 70, o sea, es vergonzoso. Y yo cuando leía esto, era testigo de Jehová, y me sentía tan mal y me sentía indignado contra los gobernantes de Malawi, pero luego me di cuenta que en realidad fue otra vez más en la que ellos, por meterse en camisa de once varas, en lo que no entendían, sacaron doctrinas que no tienen respaldo bíblico. Esa es la razón por la que los abandono. Porque me doy cuenta que cuando vas creciendo en conocimiento y te das cuenta que muchas de sus doctrinas perjudican y matan. ¿Y cómo puedo yo seguir en una religión así? Pues Diego, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. La verdad que ha sido una charla muy, muy interesante en el que hemos entendido también muchas cosas y además destaco que, y ya por último, que desde el minuto uno usted se ha referido a ellos como una secta y para finalizar, no le queda ninguna duda a usted de que son una secta, que funcionan como una secta. A ver, son sectas. La Iglesia Católica es una secta, las iglesias protestantes son sectas, los testigos de Jehová son sectas. Yo la diferencia que hago es entre sectas altamente perjudiciales, como son los testigos de Jehová, una secta coercitiva que coarta a los que viven allí, no les permite vivir en libertad y los amenaza con expulsión cuando hacen algo que está fuera de las doctrinas, y una secta como por ejemplo la Iglesia Católica, que tiene un pasado terrible, pero que a día de hoy, si tú eres católico y haces algo que el Papa no es, pues tú vives tu vida, nadie se mete contigo. O sea, es la diferencia entre secta y secta. O sea, sectas son todo. Hasta los partidos políticos podíamos llamar secta, etcétera. Ahora bien, una cosa es una secta que te perjudica, incluso te puede llegar a matar, que desune familias, que perjudica familias, que ocasiona divorcio. O sea, en ese sentido son sectas. Por eso yo los llamo secta, pero es una secta coercitiva, que es diferente. Muy bien, pues lo dicho, Diego, muchísimas gracias por habernos atendido y le mandaremos, por supuesto, el enlace al programa cuando se emita, que ya le digo que será julio. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Hasta otro rato. Luego, buen día.